cuando estamos haciendo la evaluación de qué figuras podrían darle un nuevo aire a la selección peruana, nos encontramos con una ausencia clamorosa de figuras de relieve en el fútbol internacional. Y entonces se nos ocurrió hacer un recuento sobre las figuras más importantes que ha tenido el fútbol peruano en su historia en clubes del extranjero, no considerando su presencia en el fútbol peruano, no considerando sus performances en la selección peruana, sino en clubes del extranjero. Empezamos primero con algunas menciones honrosas y no podemos dejar de mencionar a Percy Rojas, en Independiente de Avellaneda, fundamentalmente campeón de la Copa Libertadores. No podemos dejar de mencionar a Roberto El Chorrillano Palacios, destacado en el LDU de Quito, destacado en el Morelia de México y en el cuadro también de los Tecos. También tenemos que mencionar al zaguero central Miguel Rebós, de brillante presencia en la primera división española, llegando a ser campeón de la Copa del Rey con el Zaragoza de España. Mencionar, por supuesto, a Chemo del Solar, con sus muchísimas temporadas, gran vigencia, uno de los que más vigencia ha tenido en el Tenerife, en el Celta de Vigo, en el Salamanca, todos de España, e igualmente en el Besiktas, uno de los equipos grandes del fútbol de Turquía. Menciones especiales, como no, para César Cueto, brillante en el Nacional de Medellín y en el América de Cali, considerado por el pibe Valderrama su ídolo y considerado el mejor jugador extranjero de la historia del Nacional de Medellín y para muchos el mejor jugador de la historia de cualquier nacionalidad en el mencionado cuadro colombiano. Y por supuesto también una mención especial para Julio César Uribe, que luego de la eliminatoria para España 82 emigró al Cagliari, donde estuvo algunas temporadas. Lamentablemente no alcanzó a destacar en todo su potencial por discrepancias con su técnico, pero aquí vamos con los 10 mejores jugadores peruanos de la historia en clubes del extranjero. Puesto número 10. Para Hugo El Cholo Sotil. Uno diría, si Sotil jugó en el Barcelona de España, ¿por qué no está en una mejor ubicación? Porque lamentablemente en los tiempos en los que Sotil jugó en Barcelona, tan solo tuvo una o dos temporadas donde pudo tener cierta continuidad, porque luego, con la llegada de Johan Neeskens y la presencia de Johan Cruyff, Sotil fue marginado del primer equipo. En Europa solo se permitía 2 extranjeros, los cubrían los futbolistas mencionados de nacionalidad holandesa. Luego de jugar en Barcelona, jugó en Independiente de Medellín de Colombia, pero no tuvo la trascendencia que sí tuvo en el cuadro catalán, donde ganó una liga, alcanzó 16avos de final de la Copa UEFA, alcanzó la semifinal de la Copa UEFA 75-76 y los cuartos de final también de aquel torneo. Sotil mereció más temporadas en Europa, pero en esos tiempos no era tan fácil emigrar al viejo continente. Puesto número 9, Teófilo Cubillas. Y reiteramos, para muchos Teófilo Cubillas es el más destacado futbolista internacional por su paso con la selección y sus 10 goles en Copas del Mundo. Pero aquí hablamos exclusivamente de sus logros en clubes del extranjero. En 1973 Cubillas emigró al Basilea de Suiza. Luego pasó al Porto de Portugal, donde jugó 4 temporadas entre el 74 y el 77. Se convirtió en capitán, en figura del Porto, uno de los mejores jugadores de toda la historia. Fue considerado el mejor jugador extranjero de la Liga Portuguesa en el año 75, el máximo goleador de su equipo en esa misma liga del 75. En la temporada 75-76 consiguió 36 goles, fue jugador del año en el Oporto en el 75. Luego de estar en Portugal, volvió al fútbol peruano y después emigró al Fort Lauderdale Strikers, en una época en la cual la Liga de los Estados Unidos no estaba afiliada a la FIFA. Estaba el Cosmos de Nueva York, estaba el Washington Diplomats y en general, con la presencia de Pelé, Estados Unidos intentaba introducir con fuerza el fútbol soccer, como ellos lo denominan. Allí Cubillas destacó en el Fort Lauderdale Strikers. En el año 80 anotó 18 goles y alternó varias temporadas en el mencionado club hasta cerrar su carrera en el Miami Sharks en el año 89. Puesto número 8, Jerónimo Patrulla Barbadillo. Emigró muy joven del fútbol peruano, surgió en Sport Boys del Callao, encontró un crecimiento en Defensor Lima, pero en la temporada 76 pasó al fútbol mexicano y estuvo allí desde el 76 hasta el 82 en el cuadro de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Allí fue considerado el mejor extremo de la primera división en el año 79, fue campeón 2 veces en la primera división mexicana, años 77-78 y 81-82, ganó la Copa de México
México 75-76, fue incluido en el 11 ideal histórico de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que retiró el número 7 de su plantilla en honor a Patrulla Barbadillo. Del fútbol mexicano emigró a la primera división de Italia en la época en que la Serie A era el torneo más exigente del mundo. Entre las temporadas 82 y 85 jugó en el Avellino y entre el 85 y 86 jugó en el cuadro de Udinese, donde también alcanzó a jugar el brasileño Zico. Puesto número 7, Juan Manuel Vargas. El lateral izquierdo peruano salió de Universitario de Deportes y emigró al fútbol argentino temporada 2005-2006, donde destacó en Colón de Santa Fe. Fue muy importante su presencia allí y lo llevó a aquellas buenas actuaciones a ser considerado en el Catania de la primera división del fútbol italiano. Entre las temporadas 2006 y 2008 jugó en el Catania. Además, luego de estar en Catania, pasó a la Fiorentina, un equipo más importante y que peleaba con otro nivel de ambiciones. Estuvo en la Fiorentina entre el 2008 y el 2015, con una vigencia muy destacable. Juan Manuel Vargas, varias veces voceado para llegar a clubes grandes de Europa, aunque permaneció en Florencia. Tuvo un paréntesis entre los años donde jugó en Fiorentina con una temporada en el Génova. Partió al Génova y volvió a la Fiorentina, pero allí también siguió destacando en el fútbol italiano. Luego de salir de la Fiorentina, pasó al Real Betis de Sevilla. En la primera división del fútbol español jugó entre el 2015 y el 2016 y fue incluido en el 11 ideal latinoamericano de la Liga Española en ese año 2016. Además, en el año 2014 fue considerado en el 11 ideal de futbolistas sudamericanos en ligas europeas. Juan Manuel Vargas durante más de 10 temporadas en el fútbol del extranjero. Puesto número 6 para Jefferson Farfán. Jefferson Farfán, luego de surgir en Alianza Lima y de ser convocado a la selección, emigró de Alianza Lima al PSV Eindhoven de la primera división de Países Bajos. Estuvo entre los años 2004 y 2008 en el PSV, donde alcanzó una semifinal de Liga de Campeones de Europa. Además, llegó a octavos de final de la Liga de Campeones temporada 2005-2006, a cuartos de final en la temporada 2006-2007, a la fase de grupos 2007-2008 y jugó la Europa League o la Copa de la UEFA temporada 2007-2008, llegando hasta cuartos de final. Estuvo en el PSV Eindhoven como uno de los engreídos de uno de los grandes técnicos de Países Bajos en toda la historia, Guus Hiddink, pero luego pasó a la Bundesliga, al tradicional Schalke 04, donde alcanzó también jugar la Copa de la UEFA, donde llegó a la semifinal de la Liga de Campeones temporada 2010-2011, llegó a octavos de final en 2 Ligas de Campeones consecutivas entre los años 2012 y 2014 y después tuvo un paso por el Al Jazeera de Emiratos Árabes en la temporada 2015. Sin embargo, ante la falta de exigencia competitiva, Jefferson Farfán volvió a buscar un nivel mayor y emigró al Lokomotiv de Moscú. En la temporada 2017-2018 alcanzó a jugar la Europa League hasta octavos de final, jugó la Liga de Campeones en la ronda de grupos con el mencionado club Lokomotiv en la temporada 2018-2019 y fue campeón de la Liga Premier de Rusia en la temporada 2017-2018, siendo además el mejor jugador de aquel torneo y considerado uno de los mejores de la historia del Lokomotiv de Moscú. Gran campaña de Farfán fuera de nuestras fronteras. Puesto número 5 para Paolo Guerrero, que salió antes de debutar en primera división en Alianza Lima para jugar en el filial del Bayern de Múnich entre las temporadas 2002 y 2004. En el Bayern de Múnich de primera división empezó a jugar en el 2004 y estuvo 2 temporadas hasta el 2006. No alcanzó gran protagonismo en el elenco bávaro y entonces emigró al Hamburgo para continuar en la Bundesliga jugando entre las temporadas 2006 y 2012. Fue máximo goleador del Hamburgo en la Liga Europea o en la Europa League en la temporada 2007, anotó 5 tantos en aquel torneo. En la temporada 2007 de la Bundesliga alcanzó a anotar 14 goles Paolo Guerrero y fue el 5º máximo goleador extranjero en la historia del Hamburgo. Fue considerado además, tras su salida del Hamburgo, para jugar en el Corinthians, en el Timao, en la primera división de Brasil desde la temporada 2012, donde con un gol suyo el cuadro brasileño logró el Mundial de Clubes.
superando en la final al Chelsea por 1-0 con, reiteramos, anotación de Paolo Guerrero. Fue el mejor delantero de aquella Copa, fue el máximo goleador del Corinthians en el torneo paulista 2013 con 8 anotaciones, el máximo goleador del Corinthians en la Libertadores 2013 con 4 tantos, y en la temporada 2013 alcanzó con el Corinthians 18 goles. Fue incluido en el equipo ideal del Brasileirao temporada 2014, pero luego de estar en el Corinthians también alcanzó a jugar en el Flamengo entre el 2015 y el 2018 y en el cuadro del Inter de Porto Alegre 2018-2021, jugando también la Copa Libertadores y destacando como delantero importante en el Brasileirao. Cuarto lugar para Juan el Loco Seminario, que fuera delantero en la década de los 50 y los 60, emigró en el año 59 al Sporting Club de Lisboa. Jugó en ese club entre las temporadas 59 y 60. En el 61 pasó al Zaragoza de España. Estuvo en la temporada 61-62 en el Zaragoza, luego en el 62 pasó al fútbol italiano, donde jugó en la Fiorentina hasta la temporada del 64. En el año 64, Juan Seminario emigró otra vez al fútbol español y jugó por el Barcelona hasta la temporada 67, y luego entre el 67 y el 69 terminó jugando en el Sabadell. Títulos obtenidos: un torneo de liga en Portugal con el Sporting, la Copa de Italia con la Fiorentina en el año 63, fue subcampeón de la Primera División de España en el año 66-67 con el Fútbol Club Barcelona. Pero Seminario tiene para destacar logros individuales importantes. Consiguió ser Pichichi, goleador máximo de la Primera División de España en el año 62. Logró ser el máximo anotador de la Primera División por delante del húngaro Ferenc Puskás, que era un destacado jugador del Real Madrid. Y nos vamos con el tercer lugar para Norberto Solano. Luego de haber estado en Deportivo Municipal, de haber jugado en Sporting Cristal y ser subcampeón de la Copa Libertadores, Solano emigró en el año 97 a Boca Juniors. Allí fue destacada su participación entre la temporada 97 y 98, jugando junto a Diego Armando Maradona y un equipo en el que se incluía también Claudio Paul Canigia como figuras máximas. En el año 98, Boca lo transfirió, y este caso fue el del primer futbolista peruano en la Primera División de Inglaterra. Boca lo transfirió al Newcastle United. Solano jugó las temporadas 98-99 y luego de forma consecutiva hasta el año 2004 en el Newcastle. En el año 2004 pasó por una temporada en el Aston Villa. Luego volvió al Newcastle y estuvo 2 temporadas más hasta el año 2007. La temporada 2007-2008 la jugó en el West Ham United, completando así 11 temporadas en la Liga Premier de Inglaterra. Luego alcanzó a jugar en el Larissa de Grecia, volvió a Inglaterra para jugar por el Leicester, por el Hull City en la temporada 2010-2011 y en el Hartlepool United temporadas 2011-2012 en el torneo de ascenso. Jugó la Liga de Campeones 2002-2003, también la Liga de Campeones 2003-2004 y en la Copa de la UEFA 2003-2004. Como logros individuales, fue considerado el mejor jugador de la Copa Libertadores en el año 97, incluido en el equipo ideal de la Liga Argentina en la temporada 97-98, máximo asistidor de la Liga Premier de Inglaterra en el año 99, teniendo como socio al goleador Alan Shearer, segundo máximo asistidor de la Liga Premier en la temporada del 2000, máximo goleador de la temporada en el Aston Villa, siendo mediocampista y no delantero, y máximo asistidor latinoamericano de la historia de la Liga Premier cuando concluyó la temporada 2004. Fue considerado además y sigue estando dentro de los 100 mejores futbolistas extranjeros en la historia de la Liga Premier. Puesto número 2 para Víctor el Conejo Benítez, que empezó su periplo por el extranjero en Boca Juniors en la temporada 60-61 y permaneciendo allí por 2 años consecutivos. De Boca Juniors emigró al Milán de Italia. Estuvo la temporada 62-63 con el cuadro rosonero, luego tuvo un paréntesis en el Messina y volvió al Milán entre las temporadas 64 y 65. Luego de estar con la camiseta del Milán, pasó a la Roma, temporada 65-66. En la siguiente temporada jugó en el Venecia y en el 67 pasó al Inter de Milán, al rival eterno del elenco rosonero, donde Víctor Benítez ya había obtenido la Copa de Campeones de Europa, lo que hoy vendría a ser la Liga de Campeones. Cerró
su paso por el fútbol europeo en la temporada 1970, luego de estar 2 años en el cuadro de la Roma. Fue titular en la final de la Liga de Campeones del año 63, donde obtuvo el título. Fue campeón de la primera división con Boca Juniors en el año 62, campeón de la Serie A con el Milán en ese mismo año, campeón de la Copa de Italia con la Roma en el año 1969. Un zaguero central y volante de contención de gran calidad, de vigencia en uno de los torneos más exigentes que hay en el mundo. Y el primer lugar, indudablemente, Claudio Pizarro. Claudio Pizarro salió de Alianza Lima y emigró en el año 99 al Werder Bremen, donde permaneció 2 temporadas consecutivas para luego ser casado, entre comillas, por el Bayern de Múnich. Estuvo en el Bayern de Múnich 7 temporadas. Allí fue dirigido por entrenadores importantes como Ottmar Hitzfeld, como Felix Magath, entre otros. Más adelante sería dirigido por Guardiola y por Mourinho también. En el año 2007, justamente, pasa al Chelsea, que era dirigido por José Mourinho, aunque poco tiempo después Mourinho fue cesado y el nuevo entrenador, el israelí Abraham Grant, no contó con él, con lo cual en el año 2008 Pizarro dejó el Chelsea y volvió a la Bundesliga al Werder Bremen. En el Werder Bremen permaneció 4 temporadas más para volver al Bayern de Múnich en el año 2012. Estuvo 4 temporadas adicionales en el Bayern de Múnich, volvió a jugar en el Werder Bremen, luego en el Colonia y cerró su carrera entre las temporadas 2018 y 2020 jugando por el Werder Bremen. En cuanto a logros, estuvo obteniendo el título de la Liga de Campeones de Europa en la temporada 2012-2013 con el Bayern de Múnich. Ganó 6 títulos de la Bundesliga, ganó una Supercopa de Europa, ganó 6 títulos de la Copa de Alemania y ganó el Mundial de Clubes en la temporada 2013. En cuanto a logros individuales, fue considerado jugador revelación de la Bundesliga en el año 2000, el segundo máximo goleador de la Bundesliga con 19 tantos en ese mismo año 2000, luego el tercer goleador de la Bundesliga en el 2002 con 15 tantos y el mejor jugador de la Copa de Alemania temporada 2005-2006. Luego alcanzó a ser por algunos años, manteniendo ese récord, el máximo goleador extranjero en la historia de la Liga de Alemania o de la Bundesliga. Fue considerado el mejor delantero de la Europa League en el 2008, el máximo goleador del Werder Bremen en la Bundesliga 2008-2009 con 17 tantos, máximo goleador del 2009-2010 con el Werder Bremen, 29 goles en aquella temporada, fue máximo goleador de la UEFA Europa League con 9 goles, fue máximo goleador del Werder Bremen en la temporada 2010-2011 con 14 goles y es el segundo máximo goleador latinoamericano en la historia de la Europa League con 24 tantos, los que había completado para la temporada 2010. Fue incluido en el 11 ideal de la década del Bayern de Múnich según la Bundesliga y dentro de una serie de otros méritos fue incluido en el 11 ideal de sudamericanos en Europa en el año 2014. Es el segundo máximo goleador extranjero de la historia de la Bundesliga, solo superado por Robert Lewandowski en este momento, porque completó 197 goles en la primera división del fútbol alemán. Ese era nuestro top 10, incluidas algunas menciones especiales que hicimos al inicio de este video. Pero ¿cuál es el que consideran ustedes como el ranking de los 10 mejores jugadores peruanos en clubes del extranjero? ¿Y cuáles creen ustedes que podrían ser figuras del futuro en clubes del extranjero? Porque lamentablemente van pasando las generaciones y vamos viendo cada vez más lejana la posibilidad de que futbolistas nacidos en este país destaquen en el nivel de los que hemos mencionado en este contenido. Han sido ustedes muy amables. Nos reencontramos en cualquier momento en Full Deporte, aquí en su canal YouTube Eddie Fleischmann y en el fanpage de Facebook del mismo nombre. Hasta la próxima.